El libro de Enoc le da al adversario de la creación un problema muy concreto, y no son ejércitos, ni reinos, ni ninguna institución humana. 3 capítulos de las parábolas describen una categoría de ser humano. El texto nombra lo que llevan dentro, registra cómo se ocultó su selección y explica por qué el adversario no puede alcanzarlos. La Iglesia eliminó esos capítulos en el año 364 de nuestra era. En 1947 aparecieron 11 copias de Enoc en Qumran, pero la sección que describe a este tipo de ser humano estaba ausente en todos y cada uno de los depósitos de las cuevas. Y lo que sobrevivió se lee menos como una profecía y más como un expediente sellado. La mayoría de quienes se han topado con el libro de Enoch conocen a los vigilantes, los 200 ángeles que descendieron al monte Hermón, tomaron esposas humanas, engendraron a los Nefilim y fueron encarcelados bajo la tierra como consecuencia. Ese material viene de la sección más antigua de Enoc, el libro de los vigilantes, capítulos 1 al 36. Es antiguo, es dramático y se lleva casi toda la atención, pero no es la sección que más incomodó a la Iglesia cuando el Concilio de la Odisea se reunió en el año 364 para decidir qué se les permitía leer a los cristianos. La sección que más la incomodó se llama las similitudes, también llamadas las parábolas de Enoc, capítulos 37 al 71. La Iglesia no se limitó a sacar a Enoc del canon. El canon 60 de ese concilio prohíbe específicamente la lectura de textos que describan la naturaleza y la selección de la clase de los santos y de la clase de humanos conectada a ellos. La prohibición no es general, es dirigida. Cuando los arqueólogos recuperaron 11 copias del libro de Enoc entre los rollos del Mar Muerto en Qumran en 1947, encontraron fragmentos de todas las secciones principales del texto, de todas menos una. Las similitudes están completamente ausentes de los depósitos de las cuevas de Qumran. Fragmentos del libro de los vigilantes, del libro astronómico, del libro de los sueños, de la epístola de Enoc, todos presentes en varias copias. De las similitudes, ni un solo fragmento. Los especialistas llevan debatiendo esa ausencia desde el descubrimiento inicial. El Dr. Joseph Milik, que dirigió el análisis principal de los rollos publicado por Oxford en 1976, sugirió que las similitudes se compusieron después de que la comunidad de Qumran estuviera activa hacia el siglo I de nuestra era. Los doctores James van der Kam y George Nickelsburg sostuvieron que la composición es anterior a Qumran, pero que la comunidad pudo haber excluido la sección deliberadamente. Las comunidades no omiten textos que consideran irrelevantes, omiten textos que entran en conflicto con su marco operativo, y las similitudes entran en conflicto con una clase muy específica de marco institucional. Ese conflicto es precisamente lo que las hace importantes. Lo que contienen las similitudes es una descripción sostenida de 2 figuras y una clase de ser humano. La primera figura se llama la cabeza de Días, el anciano de Días, el juez preeterno. La segunda se llama el elegido, el hijo del hombre, sentado a la derecha de la cabeza de Días. Y la clase de seres humanos se llama los elegidos, los santos, los justos. La relación entre esas 3 categorías, el juez anciano, el elegido y los elegidos humanos, es lo que toda la segunda sección de Enoc está construida para describir en un lenguaje estratificado y preciso que la tradición académica occidental ha leído sistemáticamente por debajo. El capítulo 46 es donde Enoc ve por primera vez al Hijo del Hombre. Escribe en el texto en Ges conservado en Aksum y traducido por el Dr. Ephraim Isaac para la edición de Oxford de 1983, que la cabeza de Días tenía una cabeza como lana blanca, y que el Hijo del Hombre estaba a su lado, y que su rostro estaba lleno de gracia como el de uno de los santos ángeles. Enoc le pregunta al ángel que lo acompaña quién es esa segunda figura. La respuesta del ángel es el núcleo de todo lo que sigue. Dice que el Hijo del Hombre es aquel que tiene la justicia, en quien la justicia habita, y que revela todos los tesoros de lo que está oculto.
porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido, y su porción tiene preeminencia ante el Señor de los Espíritus en rectitud para siempre. Esa frase, aquel que porta la justicia como atributo definitorio, no es una descripción de desempeño moral. En las notas de traducción de Isaac, la construcción en ges indica algo constitutivo de lo que el Hijo del Hombre es, no una cualidad aplicada desde fuera, sino un rasgo estructural de su naturaleza. Ese es el gozne sobre el que gira toda la descripción de los elegidos humanos, porque lo que porta el Hijo del Hombre, establece el texto inmediatamente después, es también lo que portan los elegidos. Se los identifica con el mismo atributo, la misma palabra, la misma construcción en ges. El capítulo 48 lo hace explícito, en un lenguaje que las ediciones occidentales comprimen o reordenan de forma sistemática. El pasaje se abre con Enoque viendo un manantial de justicia que fluye sin cesar, y muchos manantiales de sabiduría rodeándolo, y a los sedientos bebiendo de esos manantiales, llenándose de sabiduría, y su morada quedando con los justos, los elegidos y los santos. Y entonces el versículo 3 dice algo que la mayoría de las traducciones reduce a una cláusula breve. El ges dice, y en aquella hora, aquel Hijo del Hombre recibió un nombre en presencia del Señor de los Espíritus, la cabeza de Días. Y su nombre fue nombrado ante la cabeza de Días, antes de que fueran creados los signos del zodiaco, antes de que fueran hechas las estrellas del cielo. La nota del Dr. Isaac sobre este versículo identifica la construcción en ches como indicadora de que el nombre existe fuera del tiempo en sentido estructural, no meramente decidido pronto, establecido como parte del ordenamiento de la creación, antes de que la creación fuera ejecutada. El nombre precede al mundo, el Hijo del Hombre precede al mundo, y el texto está a punto de decirte que la clase de humanos conectada a él también. El versículo 6 del mismo capítulo añade algo que las ediciones occidentales truncan con frecuencia. El ges afirma que los elegidos serán preservados en su nombre, y que por causa de ellos el Señor de los Espíritus los ha preservado, y que no se le ha revelado a nadie cómo son escogidos. Esa última cláusula no es incidental. El ocultamiento de cómo son escogidos no es una omisión accidental, es un rasgo estructural del sistema. La identidad de los elegidos está sellada. Los criterios de selección no están escritos en ningún registro humano que pueda ser examinado por las partes equivocadas. La razón, como implica el texto en el capítulo 62, es que las fuerzas adversarias desplegadas contra los justos no pueden atacar lo que no pueden identificar. El ocultamiento no es un efecto secundario de la elección, es una característica de diseño incorporada al proceso antes de que el mundo fuera formado. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. El capítulo 49 dice que el elegido ha escogido a los justos y a los santos de entre los vivientes, y que todos los justos y santos están ante él, y que sus rostros brillan de alegría, porque en aquellos días el elegido se levantará. La selección se describe en presente y como algo continuo dentro del texto. Los santos ya están seleccionados, ya caminan por la tierra entre el resto de la humanidad. El juicio no crea a los elegidos, los revela. El capítulo 62 es el pasaje que describe de forma más directa lo que Enoc presenta como la respuesta de miedo de la clase gobernante adversaria, y lo hace en términos que no son simbólicos. El Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria. Los reyes de la tierra, los poderosos, los encumbrados y los que poseen la tierra están reunidos ante él. Y entonces el versículo 3 dice algo que las traducciones estándar suavizan sistemáticamente. El ges dice: y vendrá sobre ellos dolor como sobre una mujer de parto cuando el hijo llega a la boca del vientre, y la mitad de ellos mirará a la otra mitad, y quedarán consternados, y bajarán el rostro, y el dolor se apoderará de ellos cuando vean a aquel Hijo del Hombre sentado en el trono de su gloria. La palabra que el texto usa para la cualidad específica de ese dolor
es Sahafa, que en las notas de Isaac se identifica como la angustia que resulta de que se te derrumben las suposiciones fundamentales. No es miedo ordinario, es el terror concreto de descubrir que el mundo no funciona según los cálculos que hiciste sobre él. Toda estrategia estaba construida sobre un error de cálculo. Toda institución estaba orientada en torno a una respuesta equivocada, a una pregunta fundamental sobre qué es real y qué es permanente. Lo que produce esa respuesta se nombra explícitamente en el versículo 5. Ven al Hijo del Hombre y lo reconocen. No esperaban verlo. No creían que existiera en la forma que describe el texto, ni que la categoría que representa fuera real. El texto da a entender en todo momento que los gobernantes adversarios operaban bajo la suposición de que aquello que no podían identificar no suponía una amenaza permanente para ellos. La confrontación con el trono hace añicos esa suposición. La Sahafa no es el miedo a las consecuencias, es el terror de haberse equivocado sobre la naturaleza de la realidad durante toda la duración del propio poder. Todo lo que construyeron en el mundo estaba orientado en torno a un error de cálculo. Aquello que gastaron su autoridad persiguiendo y suprimiendo era real, fue preservado y está presente ante ellos ahora, y ya no queda nada que hacer al respecto. El capítulo 62 continúa con los reyes y los poderosos, suplicando un solo instante para glorificar y confesar su fe ante el Señor de los Espíritus. Se les niega. El versículo 12 explica por qué. Han negado al Señor de los Espíritus y a su ungido. ¿Y qué negaron al hacerlo? El versículo 8 del mismo capítulo da la respuesta. Escribe a la congregación de los elegidos y los santos como aquellos que serán preservados en aquel día, y que en el nombre del Hijo del Hombre serán preservados. Los reyes y los poderosos persiguieron a los elegidos. Los elegidos fueron preservados por causa del nombre que portan, un nombre que los perseguidores nunca pudieron localizar ni aislar de forma definitiva, a lo largo de generaciones enteras de búsqueda. El texto da atributos específicos de los elegidos a lo largo de varios capítulos, y aquí es donde Enoc pasa de la narración profética a algo más cercano a un perfil descriptivo. El capítulo 50 describe lo que los elegidos poseerán en el juicio como la luz de los días, permaneciendo sobre ellos, y la gloria y el honor volviéndose hacia los santos. La palabra ges que se traduce aquí como gloria es sebat, que en todo su rango de significado dentro de la tradición teológica ortodoxa etíope lleva el concepto de luminosidad intrínseca, no una gloria aplicada desde fuera, sino algo que emana de lo que la persona ya es. Las notas del Dr. Isaac identifican en el capítulo 49, versículo 3, una construcción ejes que conecta el espíritu que posee el elegido con lo que el texto llama el espíritu de aquellos que se han dormido en justicia. La construcción presenta esto como un vínculo estructural, no metafórico. El espíritu que hay dentro de los elegidos es de la misma clase que el espíritu que posee el elegido. Lo que hace al Hijo del Hombre está presente también en los elegidos, en una forma latente que se manifiesta plenamente en el juicio. El adversario no puede simular esto, porque no es un atributo externo. No es algo que los elegidos hagan, es lo que son. Qua. Este concepto no existe aislado dentro de la literatura del Próximo Oriente antiguo. Conecta directamente con tradiciones que aparecen siglos antes en fuentes egipcias y babilónicas, y esas conexiones iluminan por qué las similitudes recibieron un trato distinto al del material de los vigilantes. El material de los vigilantes es teológicamente peligroso, porque nombra entidades encarceladas y describe sus crímenes. El material de las similitudes es institucionalmente peligroso, porque describe a seres humanos vivos que portan una conexión no mediada con el orden divino, una conexión que ninguna institución creó y que ninguna institución puede modificar. El paralelo egipcio corre a través de la tradición del Ba y el Ka, los dos componentes del alma que aparecen tanto en los textos de las pirámides, datados hacia el año 2400 a.C., como en los papiros posteriores del Libro de los Muertos conservados en el Museo Británico. El Ka es la fuerza vital, la energía animadora que posee todo ser humano. El Ba es más específico, la personalidad individual que persiste tras la muerte física. Pero hay un tercer elemento en la tradición heliopolitana que los tratamientos populares de la religión egipcia suelen omitir. El Ajá,
escrito en jeroglíficos como un ibis con cresta, representa el alma integrada y efectiva, el estado en que Ba y Ka están unidos y funcionando como una entidad completa. Los textos de los sarcófagos, un corpus de transición entre los textos de las pirámides y el libro de los muertos, describen el proceso de convertirse en Ajomo, disponible solo para aquellos cuyo corazón supera la ceremonia del pesaje del corazón, la escena representada en el papiro de Ani, en la que el corazón del difunto se pesa contra la pluma de Maat. El detalle relevante está en la tradición de los textos de los sarcófagos, en concreto en el Conjuro 335. Jan Assmann, en su estudio de 1990 sobre los conceptos egipcios del alma, analizó la descripción que hace ese conjuro de aquellos cuyos corazones se encuentran ligeros, iguales a la pluma de Maat, como poseedores de algo que el texto llama el Sau, el cuerpo espiritual plenamente integrado, que no puede ser pesado contra la falsedad, porque no contiene falsedad que pesar. Los textos de los sarcófagos describen el Sau como presente desde el momento de la creación en aquellos que acabarán siendo revelados como Ajo. Es latente, oculto durante la vida, hecho visible en la muerte. El paralelo con la descripción que hace Enoc de los elegidos, escogidos antes de la fundación del mundo, ocultos durante la vida terrenal, revelados en el juicio, es estructural, no incidental. La tradición babilónica añade otra capa. El material de la tablilla de Ansu, en concreto las secciones analizadas por Thorkild Jacobsen en su estudio de 1943 sobre cosmología mesopotámica, describe las tablillas de destino, llamadas los Me, como objetos que codifican los principios ordenadores de la civilización. Fragmentos de la colección del Museo Británico describen una clase de funcionario humano, llamado Mashmashu, cuyo papel es específicamente portar el conocimiento codificado de los Me durante los periodos en que las propias tablillas están en disputa o resultan inaccesibles. El Mashmashu no es nombrado por ningún rey humano. Recibe la codificación mediante un ritual descrito como la apertura de la boca y la apertura de los oídos, que coloca dentro de la persona una versión de lo que contienen las tablillas. El texto de las tablillas usa un lenguaje sobre el ocultamiento que es estructuralmente paralelo al de Enoc 48:6. El Mashmashu permanece oculto durante los periodos de gobierno adversario. La codificación que porta no puede extraerse por la fuerza, porque no está almacenada en ningún lugar al que la fuerza pueda llegar. El corpus dice explícitamente que lo que los enemigos del orden divino buscan en el Mashmashu no puede encontrarse, porque no tiene dirección física. Está, en la terminología acadia de las tablillas, incrustado en el Rib Libi, que Jacobsen traduce como la forma interior, la configuración de lo que una persona es fundamentalmente en el nivel de su estructura constitutiva. Lo que las tradiciones babilónica, egipcia y enoquiana están describiendo es el mismo fenómeno abordado desde tres marcos cosmológicos distintos. Existe una clase de ser humano cuya característica definitoria no son sus actos, ni su linaje, ni su afiliación religiosa, sino algo estructural sobre lo que son internamente, algo que los conecta con el principio ordenador de la creación. Algo que fue colocado ahí antes de que el mundo fuera formado y ocultado durante sus vidas terrenales, y algo que las fuerzas adversarias no pueden identificar, replicar ni destruir. Lo que esas fuerzas sí pueden hacer es intentar eliminar la categoría, sin ser capaces de aislar a los individuos que hay dentro de ella. Los fragmentos de los rollos del Mar Muerto recuperados de la cueva, 4 de Qumran contienen pasajes que describen el programa de corrupción de los vigilantes, en términos que conectan directamente con la descripción de los elegidos. El texto da a entender, en el capítulo 10, versículo 9, que el objeto específico del programa de corrupción era la integridad de la imagen humana, el Tselem, la palabra del Génesis que describe a la humanidad como creada a imagen de lo divino. Si el Tselem se diluye lo suficiente a través de generaciones sucesivas de conocimiento corrompido y mezcla de linajes, la proporción de humanos que lo portan en su integridad plena disminuye con el tiempo.
El adversario no puede encontrar a los elegidos identificándolos positivamente, porque los marcadores son internos y están sellados. Pero si la población general de la que emergen los elegidos es progresivamente menor y está más diluida, la amenaza efectiva que representan se reduce estadísticamente, sin que el adversario llegue nunca a identificar con éxito a un solo miembro de la categoría. El programa de dilución opera en el nivel del linaje y del conocimiento transmitido. No puede alcanzar el nivel donde se colocó la elección, porque ese nivel precede a ambos. El juicio del capítulo 62 es el momento en que se evalúan los resultados de ese programa. Los elegidos están presentes ante el trono. El programa fracasó. Aquello que el adversario pasó milenios intentando diluir, suprimir y eliminar está de pie, en plena visibilidad ante el asiento del juicio. Por eso la zaafa del versículo 3 no es miedo ordinario. El miedo ordinario es lo que sientes cuando algo amenaza tu seguridad. Lo que Enoch describe es la angustia concreta de descubrir que tu suposición fundamental sobre el mundo era errónea y que todo lo que construiste sobre ella queda ahora expuesto. El capítulo 48, versículo 7, da el marcador observable de los elegidos a lo largo de sus vidas terrenales. El texto dice que la sabiduría del Señor de los Espíritus lo ha revelado a los santos y a los justos, porque ha preservado la porción de los justos, ya que han odiado y despreciado este mundo de injusticia y todas sus obras y caminos. Han odiado en el nombre del Señor de los Espíritus. El marcador no es una experiencia mística, es una orientación constitutiva frente a los sistemas de injusticia que estructuran el mundo. Los elegidos sostienen esa incompatibilidad, no porque se la hayan enseñado, sino porque lo que son internamente no puede reconciliarse con lo que esos sistemas son. La palabra ges que se usa es mesenat, que en las notas de Isaac lleva el sentido de una incompatibilidad profunda e irreconciliable. La forma en que ciertos elementos no pueden combinarse porque su estructura, en el nivel más básico, lo impide. La supresión de este material empieza en el Concilio de la Odisea, en el año 364. El canon 60 de ese concilio prohíbe la lectura de textos que describan la naturaleza y la selección de la clase de los santos y de la clase de humanos conectada a ellos. Un texto que describe una clase de seres humanos escogidos antes de la fundación del mundo, que portan una elección que precede a toda institución religiosa de la historia, confirmada por ninguna autoridad humana y oculta a toda inspección adversaria. Es un texto que vuelve innecesaria la autoridad religiosa e institucional para los elegidos, e irrelevante para su condición. No puedes venderle mediación a alguien cuya conexión con el orden divino es estructural y precede a la creación. Jerónimo, trabajando en la Vulgata Latina hacia el año 400, escribe en su comentario sobre la epístola de Judas, que cita a Enoch directamente, que las similitudes contienen material sobre la selección de las almas humanas que no es apropiado poner ante los creyentes. No dice que el material sea falso, dice que no es apropiado. Agustín, en La Ciudad de Dios, describe la tradición enoquiana sobre la elección humana como algo que tiende a un orgullo incompatible con la humildad cristiana, porque si una persona se entiende a sí misma como elegida en el sentido estructural que describe Enoch, puede resistirse a la disciplina correctiva de la jerarquía eclesiástica. Ninguno de los dos niega que la tradición exista. Los dos trabajan para impedir que circule. La Iglesia Ortodoxa Etíope, que mantuvo a Enoch en su canon bíblico a través de todo esto, conserva las similitudes en los manuscritos en Ges de Ahum. Cuando James Bruce llevó 3 manuscritos en Ges a Europa en 1773, los estudiosos que examinaron las secciones de las similitudes las describieron como la antropología más radical de la literatura judía antigua. El Dr. Michael Knibb, cuya traducción de Oxford de 1978 sigue siendo la edición académica de referencia, señala en su introducción que el texto opera con un concepto de elección divina que precede a cualquier pacto, a cualquier ley, a cualquier práctica religiosa. Los elegidos no son elegidos porque observaran la Torá o siguieran los mandamientos.
Son elegidos porque fueron seleccionados antes de que la Torá existiera. Knibb describe esto como un problema teológico para las tradiciones posteriores, porque implica una categoría de santidad humana que no es resultado de ningún sistema religioso. El Dr. George Nickelsburg, cuyo análisis aparece en su comentario de 2001 sobre el primer libro de Enoch, sostiene que el miedo descrito en el capítulo 62 es específicamente el miedo al reconocimiento. Los reyes y los poderosos gastaron su autoridad persiguiendo y suprimiendo una categoría que nunca pudieron identificar de forma definitiva, y el juicio revela que lo que perseguían no solo estaba presente, sino preservado exactamente en la forma en que fue colocado antes de que el mundo fuera formado. El capítulo 62 termina con una descripción de lo que reciben los elegidos en el juicio. El texto dice: vestirán las vestiduras de gloria, vestiduras de vida de parte del Señor de los Espíritus, y vuestras vestiduras no envejecerán, y vuestra gloria no se desvanecerá ante el Señor de los Espíritus. La palabra ges para vestiduras es aquí la misma que se usa en la tradición litúrgica etíope para la forma exterior visible de algo cuya sustancia esencial está dentro. La vestidura de gloria es la manifestación externamente visible de lo que siempre estuvo presente por dentro. Lo que estuvo oculto durante la vida terrenal es lo que se vuelve visible en el juicio. A los elegidos no se les da algo nuevo. Se les permite ser plena y visiblemente lo que siempre fueron. La vestidura revela la elección. La elección nunca estuvo ausente. Los manuscritos en Gies siguen en Aksum. Los fragmentos de los rollos de la cueva, 4 de Qumran, están catalogados en el Museo de Israel, en Jerusalén, cubriendo todo lo que Enoch escribió excepto la sección que describe a esta clase de ser humano. Y en un texto que el Concilio de la Odisea eliminó en el año 364, un hombre llamado Enoch está de pie ante la cabeza de Días y el elegido. Se le muestra la clase de ser humano que porta aquello que no se le puede quitar. Se le dice que su selección quedó establecida antes de que se hicieran las estrellas, y registra la única cosa que el adversario de la creación no puede resolver. La categoría fue colocada ahí antes de que el campo fuera preparado. Será revelada después de que el campo se cierre, y nada de lo que opera dentro del campo puede alcanzar lo que existe a uno y otro lado de él. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoch nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora, y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.